Filipenses capítulo número 1, dice la palabra del Señor en el versículo 1. Filipenses 1, del versículo 1 al 10. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. No sé cuántos han tenido la oportunidad de poder darse una vuelta por Houston, pero si usted se da una vuelta por Houston, no solamente usted va del trabajo a la casa, sino que tiene la posibilidad de poder ir a varios lugares, ir al sur, ir cerca del aeropuerto. En muchos lugares usted se va a dar cuenta que casi toda la ciudad de Houston está en construcción o reconstrucción. Entonces usted hace tal vez 3 meses no había pasado por una esquina y cuando pasa por esa esquina se va a dar cuenta que hay una nueva gasolinera o que hay una nueva residencia. Quiero decirte algo de parte del Señor. Eso mismo que está sucediendo en la ciudad de Houston, también está sucediendo contigo desde el día que Jesús te salvó. Él está reconstruyendo la imagen de Cristo sobre las ruinas de tu pasado. Hace años atrás, el pastor de la primera iglesia bautista, el nuevo pastor en esa época, él había hablado con alguien para que pastoreara una nueva iglesia que ya existía, pero que no la querían formar como iglesia, ordenar como iglesia, era una misión. Y este hermano dijo que no, que él no estaba interesado en ser el pastor de esta iglesia. Así que yo recuerdo que un día, yendo al seminario, en las escaleras de la primera iglesia bautista, en esa misma escalera, él habló conmigo y me propuso la idea de poder empezar a pastorear esta iglesia. Yo estaba plantando una iglesia a las afueras de la ciudad, a lo que yo contesté, ok, voy a orar, me gusta la idea. Pero en mi casa, en oración, yo le dije, Señor, ok, yo estoy dispuesto a pastorear la iglesia, pero para yo pastorear la iglesia necesito una palabra tuya antes de ir. Porque yo, siendo sincero con el Señor y siendo sincero con ustedes, cuando eso llegó a mi vida, era una oportunidad para servir al Señor, pero también era una oportunidad para equivocarme muchas veces. Entonces yo le dije, Señor, yo necesito que tú me des una palabra, porque yo considero que si yo asumo el pastorado, pues voy a tener muchas posibilidades de cometer errores y pecados. Y el Señor me llevó a esta porción de la Biblia. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces yo, cuando recibí esta palabra de parte del Señor, entendí que Dios me estaba dando el sí, porque Él me estaba enviando a un lugar donde me iba a acompañar, donde me iba a sustentar, donde en medio de las crisis o en medio de las tentaciones o en medio de la alegría, Él iba a estar conmigo. Y yo no sé
en qué proceso tú estás viviendo, pero si Cristo llegó un día a tu vida y Él te salvó, tú estás en un proceso de remodelación. Estás en un proceso de reconstrucción. Él está tomando lo que no sirve para hacer algo nuevo a la imagen de su Hijo. Él está poniendo algo nuevo sobre las ruinas que dejó el pecado. Quiero compartir dos ideas que podemos sacar de este versículo. La primera es: la buena obra de Dios comienza con la salvación. Hace unos domingos atrás, yo estando predicando, el Señor me estaba moviendo que todos los que estamos viniendo y nos congregamos como iglesia, todos no somos cristianos. Y es una tarea urgente de un pastor tener la seguridad, en primer lugar, que se esté predicando el Evangelio de una manera correcta, que se esté predicando sobre el pecado, que se esté predicando sobre Cristo, Cristo como el centro de nuestra adoración. Pero es una tarea de cualquier pastor predicar el Evangelio para que todas las personas que están escuchando el Evangelio mientras es predicado puedan comprender su situación espiritual delante del Señor y puedan responder al llamado de salvación con un sí. Y la buena obra que habla aquí la palabra del Señor, que Pablo les menciona a los filipenses, inspirado por el Espíritu Santo, la buena obra, esa buena obra comienza el día que Cristo llegó a tu vida. En el versículo 7, Pablo dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor que se muestra hacia el que nada merece. Debemos decir también que la gracia es aquel favor otorgado a una persona que no solo no lo merece, sino que merece todo lo contrario. Merecíamos la muerte eterna por ser pecadores, sin embargo, la gracia de Cristo, su amor, se impuso y nos detuvo mientras íbamos camino al infierno. Por eso cuando cantamos, lo hacemos desde: Señor, gracias. Te adoro porque no merezco la salvación. Te adoro porque soy indigno. Te adoro porque siendo alguien que estaba esclavizado al pecado, tú me rescataste y me hiciste libre. Por eso te adoro. Por eso cuando uno canta, cuando uno adora, entendiendo que la adoración es más que cantar, la adoración es todo lo que hacemos en la vida. Estamos delante del rostro del Señor, dándole gracias por lo que Él es. Señor, cuán bueno tú eres, cuán grande tú eres, Señor. Así responde alguien que ha comprendido que sin merecer la gracia del Señor, la salvación del Señor llegó a uno. Así responde alguien que ha vuelto en sí y que entiende que en la casa de su Padre Celestial tiene todo lo que necesita para poder vivir, empezando por la salvación. La primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su gracia, la gracia de Él nos tiene en este lugar. Su amor inalterable a pesar de lo que hacemos. Su amor infinito nos tiene en este lugar, nos mantiene, nos preserva, nos cuida, nos protege, nos libra del maligno. Por eso cuando usted cante a que todo se lo merece.
Cante y exalte a Dios diciendo: el Señor, no es mi habilidad humana, no es la manera en la que yo me proyecto, es tu gracia, es tu amor. Se trata de ti, Señor. Solo aquellos que han recibido el regalo de la salvación pueden experimentar cambios reales y sustanciales en sus vidas. Voy a repetir esta idea. Solo aquellos que han recibido el regalo de la salvación pueden experimentar cambios reales y sustanciales en sus vidas. Lo demás será un esfuerzo humano y moralista con una buena intención, pero sin ningún resultado eterno. Usted puede querer cambiar, pero si Dios no está en esa ecuación, usted puede ser que haga algunos cambios morales, pero usted igual se va a ir para el infierno. Usted puede querer cambiar alguna actitud que usted sabe que está haciéndole daño a otras personas y que le está haciendo daño a usted mismo. Usted puede querer cambiar alguna adicción, eso es bueno, pero igual usted se va a ir al infierno si Dios no está en esa ecuación. Si Jesús no es el centro, usted está perdido. Y yo estoy muy perdido. Él es todo. Él tiene que estar en el centro de sus motivaciones, en el centro de todo lo que hacemos. Hay un himno que se llama Tu gracia me alcanzó. Y este himno dice de esta manera: yo estaba roto, pero me amaste. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró, gracia que derrotó para siempre la muerte. Y quitó toda mi vergüenza y dolor, partió el velo en dos. La piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti, tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Fui perdonado, mi libertad compró con su muerte. Él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Has recibido el favor inmerecido de la salvación? ¿O sigues tratando de ganar el favor de Dios por tus buenas obras? Yo viví muchos años siendo cristiano, siendo pastor, queriendo agradar a Dios a mi manera, queriendo establecer yo mismo los puntos para poder vivir mi vida cristiana. Mi vida cristiana no basándome en la gracia y el favor del Señor, sino en las buenas obras. Y por supuesto, mientras yo vivía en esa condición, fui alguien triste, fui alguien que no se gozaba de la salvación, fui alguien que todo el tiempo estaba cargando con un gran peso porque pensaba que mi vida cristiana dependía de lo que hacía y no de lo que el Cristo había hecho en la cruz de Calvario. Hasta un día, yo se los he comentado en otras ocasiones, que el Señor me llevó a su palabra y me dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo dije: ¿cómo me puedes amar a mí en la condición en la que estoy? ¿Cómo me puedes amar a mí en el estado tan corrupto que estoy? ¿Cómo me puedes amar a mí viviendo la vida a mi manera? Y en esa ocasión, yo era pastor, el Señor me confrontó con su amor. El Señor me mostró que nunca se había tratado de mis buenas obras, ni de mi predicación, ni de las cosas que hacía como misionero, como pastor, sino de lo que el Padre hizo enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz de Calvario. Ese día, un gran peso de religiosidad
fue quitado de mis hombros. El día que comprendí, que experimenté la gracia del Señor, el día que experimenté su amor infinito, un gran peso de religión que había sobre mis hombros, donde yo me paraba y predicaba y le decía a la gente, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, donde yo me estuve años predicando un evangelio Bueno, eso pasa en las mejores iglesias. Muchos años predicando un evangelio moralista. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Tienes que comportarte de esta manera. Muchos años predicando un evangelio donde juzgaba a la gente, pensando que de esa manera la gente iba a ser confrontada con su pecado. Muchos años de error, hasta que un día el Señor con su gracia y su amor me mostró su misericordia y cuánto me amaba a pesar de mi pecado. ¿Logras comprender esto? Que el diseño que el Señor ha creado en Cristo Jesús no se encuentra en una manera humana para vivir, sino cuando nosotros confiamos y nos fortalecemos en su gracia. Pero si tú estás aquí en esta tarde y no eres cristiano, si tú estás en esta tarde aquí y estás viviendo la vida o intentando vivir la vida cristiana a tu manera, de una manera religiosa, quiero decirte que no te puedo asegurar que un día te encuentres con Jesús. Necesitas encontrarte con aquel que te salvó. La buena obra que Dios perfecciona, esa buena obra comienza con la salvación. Y comienza cuando Cristo se revela a tu corazón pecador. Y se revela y comienza cuando el Señor se revela y nos enseña que somos pecadores y que por el camino que andamos vamos directo al infierno. Cuando nosotros nos tropezamos con nuestra realidad, con esa realidad, entonces caemos de rodillas diciendo, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, te he ofendido a ti toda la vida. Y lo que el Señor está haciendo en su iglesia es precisamente trayendo una revelación en lo personal y también como iglesia, de dejar atrás toda religiosidad y comenzar a vivir en la gracia del Señor, en el poder del Señor y no en nuestras fuerzas. Recuerdo, no es vivir en un programa humano, sino es vivir en el centro del programa del Señor, en el centro de su voluntad. Aquí nosotros jugamos, y les voy a dar de contexto. En Cuba ahí están los bautistas libres y los otros bautistas, occidental y oriental. Y nosotros jugando decimos que los que no pertenecemos, entonces, ya entiendo. Yo no era bautista libre. ¿Qué era entonces? Esclavo. Eso es un chiste. No espero que todo el mundo lo entienda. Pero muchas veces nosotros exaltamos a una denominación y no al Señor. Tenemos que pedirle mucho perdón al Padre. Exaltamos a una convención, exaltamos a una y no al Señor. Le damos la gloria. Nos inventamos una cantidad de programas que no están dentro de lo que el Espíritu quiere hacer en su iglesia. Y cuando tomamos ese camino, estamos tomando el camino de hacerlo por cuenta propia y ahí nos convertimos en perfectos religiosos. Donde apuntamos, donde juzgamos, donde queremos vivir un evangelio moralista
y no basado en el poder del Señor. La segunda idea que quiero compartir en esta tarde es: la obra de Dios en nosotros será perfeccionada. Vuelvo a leer el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es conformar al creyente a la imagen de Cristo, de modo que la transformación por el Evangelio sea evidente en su conducta y manera de vivir. Cuando una persona está viviendo el Evangelio, esa persona no va a tener que hablar mucho, porque la imagen de Cristo va a hablar a través de esa persona sin hablar mucho. Cuando usted entre en un lugar de oscuridad, la gente que está en oscuridad se va a dar cuenta que algo extraño está pasando en ese lugar, porque alguien está viviendo diferente. La gente se va a dar cuenta rápidamente cómo está tu estado espiritual, no porque te esfuerzas en decir que estás bien, sino porque aún lo que hablas de la abundancia del corazón, la gente se va a dar cuenta toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Esta transformación implica un proceso de santificación en el cual el Espíritu Santo nos guía y capacita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Este proceso de santificación, ahí nosotros participamos. No podemos participar en la salvación, pero en ese proceso de santificación sí participamos. Porque cuando usted no tiene ganas de orar y dice, bueno, pero tengo que orar porque si oro, algo me va a pasar, sino porque ¿cómo puedo dejar de orar con el Padre, mi Padre Celestial? ¿Cómo puedo dejar de clamar al Dios que me salvó? Esa es una buena motivación. Voy a la palabra del Señor, porque no es porque si no la leo me puede pasar algo. La leo porque ¿cómo puedo dejar de leer lo que Dios tiene para mí hoy? Si por alguna casualidad voy a ayunar, no lo hago para torcer la voluntad del Señor, sino lo hago para ponerme en sintonía con su voluntad. Si voy a la iglesia, como decimos, no voy para que después no me llamen y me pregunten por qué no fui. Voy porque necesito estar congregado con mis hermanos y juntos adorar al Señor. Todo lo que cambia es la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? La perfección es que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Qué va a hacer? La va a perfeccionar. La perfección lleva depuración. Y esta depuración es un proceso que duele y en muchas ocasiones no vamos a estar de acuerdo con las exigencias de Dios. Ustedes saben, el Evangelio se ha corrompido, se ha predicado de una manera diferente, y entonces los cristianos hoy en día están apuntando a ser felices. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia el Señor menciona que cuando tú te acercas a Él vas a ser feliz. Cuando tú te acercas a Él vas a ser más santo. Pero la santidad en sí lleva paz, pero tal vez no felicidad. ¿Aún me hago entender el punto? No estamos predicando un evangelio que produce felicidad, sino que debe producir salvación y santificación. Y en esa santificación nosotros no vamos, esto lo he repetido muchas veces, lo voy a repetir de otra manera, no vamos a querer que Dios haga lo que yo quiero. No funciona así. En esa santificación, donde hay depuración,
Yo voy a ponerme en las manos del Señor y le voy a decir, como Pablo le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no quiero hacer nada, yo quiero que tú obres en mi debilidad. Yo quiero que tú obres en mi incompetencia. Yo quiero que tú seas con esta área de mi vida que es débil, pero que yo necesito que tú vengas, la transformes, la cambies. No es lo que yo quiero hacer para Dios, no funciona así, se convierte en religión. Es lo que yo debo dejar que Él haga en mi vida. Ahí hay transformación. Yo quiero. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Yo deseo, y creo que esto que se ve aquí se ve muy bien. Mi pregunta, ¿Dios está en el asunto? ¿Dios te está llevando hacia ahí? ¿O simplemente estamos tomando decisiones basadas en los sentimientos y las emociones? Sabes que mientras más conoces al Señor, más Él te va a exigir. Y ahí debemos responder con obediencia. Él te dice, este paso, da este paso, y tú vas a poder decir, ok, hasta aquí, Señor. Hasta aquí llegué. Estoy salvo, yo voy a la iglesia, yo estoy involucrado, pero no comprometido. Algunos se ríen porque es un chiste. Y hermano, el Señor no te ha llamado a estar involucrado, el Señor te ha llamado a estar comprometido. Desde la punta, los que tienen pelo, sino de la punta de la cabeza hasta los pies. El profeta Isaías, entendiendo nuestra relación con Dios, en el capítulo 64, versículo 8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién tú eres y quién soy yo? Barro, que necesita ser moldeado por el Señor. Un barro que necesita remodelación. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Este pasaje presenta dos aspectos importantes de Dios como alfarero: su intención de moldearnos para bien y su disposición a rehacernos si nos volvemos corruptos. Usted sabe que en la vida cristiana cualquiera se echa a perder. Yo me he echado a perder varias veces. Pero la garantía es que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Yo pienso que muchos de los que estamos aquí en diferentes casos estamos pasando por diferentes pruebas, situaciones. Y hay veces que vemos estas situaciones y pruebas como parte del enemigo. Es el enemigo atacándome, es el enemigo atacándome. Te recuerdo que cuando Jesús fue llevado al desierto, quien llevó al desierto a Jesús para que el diablo lo tentara fue el Espíritu Santo. El diablo no tiene poder para eso. El diablo no puede hacer nada que Dios no le dé permiso. Y si tú estás pasando por un proceso difícil en tu vida, tú debes ir al Señor
y decirle: Señor, gracias por este proceso, porque este proceso me habla de mi humanidad, me habla de mi debilidad y me habla que si corro a ti voy a obtener salvación. Estamos en un constante aprendizaje. El discipulado cristiano no se termina hasta el día que nos encontramos con nuestro Señor. Solamente el día que nos encontramos con Jesús cara a cara va a terminar ese discipulado. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Es más, te quiero decir algo más. Estamos fallándole al Señor todo el tiempo. Por eso necesitamos ir a la cruz. Por eso necesitamos ir al Señor. Por eso necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos tener un corazón sincero y decirle: Señor, estoy pecando, estoy en esto. Señor, ayúdame. La garantía que quiero decirte hoy de parte de Dios, iglesia, es que el Señor no se ha cansado de ti. Él no se ha cansado de su iglesia, al contrario, Él ama a su iglesia. Él te va a seguir perfeccionando. Él te va a seguir enseñando. Y si no aprendes por las buenas, vas a aprender por las malas. Si no aprendes en la calma, vas a aprender en el desierto. Si no aprendes en la paz, vas a aprender en la tormenta. Pero cuando tú eres un hijo del Señor, de alguna manera Él te va a traer hacia Él con cuerdas de amor. De alguna manera Él te va a sacar donde estás, porque le perteneces. Y Pablo, me gusta otra versión, dice Pablo: estoy convencido que la persona de Cristo que comenzó la buena obra les va a perfeccionar aún más. Yo quiero decirte algo: hay más del Señor. Hay más de lo que has experimentado hasta ahora. Hay más del Señor. Busca la presencia del Señor. No busques una estructura, no busques algo que te has creado en tu mente. Busca la presencia del Señor y vas a encontrar a un Dios que te ha estado pastoreando por mucho tiempo, que no lo hayas visto. Él te quiere pastorear junto a las corrientes de aguas. Él quiere que tú experimentes lo que experimentó el salmista David cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tú eres su hijo, tú eres su hijo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el Señor, dice David: tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El gozo del Señor no lo definen las pruebas. Definen tu comunión con Él, tu relación con Él. Por este pasaje yo lo leí más porque Pablo, hablando acerca de la garantía que el Señor nos deja en cuanto a que nos va a seguir perfeccionando, y él hablando desde la prisión, una carta que es conocida como la carta del gozo. Pablo dice, versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Hay más del Señor para ti. Hay más del Señor para nosotros, iglesia. No te quedes en el segundo escalón. Hay más del Señor. Hay más del Señor. Él quiere que tú puedas profundizar más en las riquezas de Cristo. Él quiere que tú te sumerjas más en su presencia. Solamente ahí vas a encontrar libertad.
solamente vas a encontrar entendimiento, solamente vas a encontrar el discernimiento. Vas a darte cuenta cuando el enemigo está queriendo sonsacarte, cuando el enemigo está queriendo tentarte, y vas a ir en el nombre de Jesús con su palabra y reprender al enemigo, porque tú estás profundizando con el Señor y Él está revelando lo que hay en su corazón a tu corazón. ¿Cuántos quieren eso? Hay más del Señor para ti. No te canses de buscar a Jesús. Él es una fuente inagotable. Jesús no es un estanque donde el agua está ahí que no corre. Jesús es un manantial. Jesús es un manantial donde todos podemos ir a beber y su agua nunca va a cesar. Vamos a orar. Yo no sé qué Dios te ha hablado en esta tarde, pero yo creo que de mi parte he cumplido con lo que Dios quería que hablara. Ahora toca responder en oración a lo que Él me ha, y en obediencia a lo que Él ha hablado. Mi hermano, si has estado viviendo por muchos años una religión, hoy es el momento de que eso cambie. Hoy es el momento de querer vivir la vida cristiana a tu manera. Hoy es el momento de empezar a rendirte a Jesús y decirle: Señor, tú eres mi único Salvador, tú eres mi único Señor. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti. Pero en este proceso donde nos rendimos al Señor, tenemos que comprender que hemos estado creyendo y sosteniendo ideas hasta el día de hoy que no vienen de parte del Señor, que nos agradan pero que no vienen de parte del Señor. Así que probablemente hoy vas a empezar a tener que desechar ideas, desechar comportamientos, desechar mentiras que el enemigo ha depositado en tu corazón y se han convertido como una verdad que sostienes. Si no hay depuración, no hay transformación. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Si no vas a Jesús, no hay transformación. Y no queremos ser una iglesia religiosa. Queremos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, donde sea Jesucristo el único exaltado en este lugar, donde sea Cristo el único que se lleve toda la adoración. Es nuestro deseo para ti y para la congregación. Vamos a orar. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos si quieres, no es obligado. Y puede ser que Dios te haya hablado. La pregunta es: ¿cómo vas a responder a lo que Dios te ha hablado? ¿Vas a responder en obediencia? ¿Vas a responder con rebeldía? ¿Vas a responder ignorando su palabra? ¿Vas a responder según tus preceptos y conceptos? ¿O vas a rendirte a Jesús de una vez y por todas y vas a dejar que Él haga su obra santificadora y transformadora en tu corazón? Solamente así vas a poder disfrutar la libertad.